Ya hemos visto todo lo que necesitamos ver de fundamento teórico respecto a la espectroscopía electrónica y la forma que tienen los espectros de moléculas poliatómicas. ¿Y a qué se deben esos espectros? ¿Qué tipo de saltos electrónicos se están produciendo? Ya hemos visto eso, que las moléculas orgánicas, pues los saltos suelen ser entre niveles pi antienlazante o n pi antienlazante, son los que más se usan en espectroscopia ultravioleta visible. Y en compuestos orgánicos hemos visto los complejos, ¿no?, que se forman de metales de transición, donde se absorbe en el visible por saltos electrónicos en el metal, que está como un catión rodeado por ligandos, o sea, por moléculas de disolvente que se le pegan formando una cierta estructura a su alrededor, y eso hace que los niveles D o los niveles F pues se desdoblen y ya no tienen toda la misma energía, y entonces aparece un salto, y ese salto de energía, donde los electrones pueden pasar de un nivel inferior a uno superior absorbiendo luz, ese salto cae justo en la zona del ultravioleta visible. Bien, y también en los compuestos inorgánicos hemos visto otro tipo de transición electrónica, y es cuando uno de los ligandos que está pegado al metal central, al catión, pues al recibir un fotón de energía suficiente, pues uno de los ligandos cede un electrón al catión central. Entonces eso hace que la molécula, el complejo, pase de una energía de un nivel inferior a una energía de nivel superior. Y ese salto de energía también cae en el ultravioleta visible. Muy bien. Así que ya hemos visto cómo son las transiciones electrónicas, la zona del espectro donde aparece. Perfecto. Ahora tenemos que pasar a la instrumentación. Vamos a ver algo de los dispositivos con los que se mide la luz ultravioleta visible. Vamos a ver también algunas desviaciones de la ley de Beer, es decir, cómo, en qué condiciones experimentales se cumple la ley de Beer. Por tanto, qué condiciones experimentales tenemos que cuidar para que la relación de la absorbancia con la concentración sea lineal y podamos emplear la absorbancia como señal en una medida analítica, en una determinación de una concentración determinada, ¿no? Y después, pues, veremos por último las dos principales aplicaciones del ultravioleta visible en las técnicas de análisis. Empezamos con la instrumentación. Esta es la forma que tiene un diseño general de un espectrofotómetro de absorción, ¿vale? Estamos dentro todavía de las técnicas de absorción ultravioleta visible. Tendría esta forma. Nos hace falta una fuente de luz, porque claro, si estamos en absorción tiene que haber una luz que es la que va a ser absorbida, y por tanto necesito una fuente que aporte esa radiación, que aporte esos fotones, que aporte la luz que va a ser absorbida. Bien, y habitualmente las fuentes que utilizamos emiten en continuo, son lámparas continuas, no lámparas de líneas, que esas solo se usan para espectroscopía atómica. Y por tanto, con un monocromador, que es esto que tenemos a continuación, ¿vale? El segundo elemento que nos hace falta es un monocromador para, de todas las longitudes de onda que emite la lámpara, a través del selector poder seleccionar un conjunto de longitudes de onda muy estrechito, lo más estrechito posible, en torno a la longitud de onda que absorbe mi especie. Si mi especie que está aquí, está en la muestra, si mi especie absorbe, imagínate, el máximo de absorción lo tiene a una longitud de onda de 540 nanómetros, pues yo, de todas las longitudes de onda que emite la fuente, la que quiero seleccionar es 540 nanómetros, porque es la longitud de onda que absorbe mi especie. Bien, sabemos que el monocromador en realidad nunca selecciona una única longitud de onda, es imposible, siempre selecciona una banda, un conjunto de longitudes de onda muy estrechito, en el ejemplo que os estoy poniendo, en torno a 540 nanómetros. Pero a lo mejor la banda que selecciona pues va de 535 a 545 nanómetros. Bueno, tiene una franja de 10 nanómetros. Bien, de eso ya dependerá de la calidad del selector. En cualquier caso, lo necesitamos. Lo necesitamos, ¿para qué? Porque si yo hago que pasen por aquí todas las longitudes de onda, llegan al detector todas las longitudes de onda, y si yo intento representar algún tipo de absorbancia,
de lo que de ahí se pueda derivar, desde luego no habrá ninguna relación lineal con la concentración, ¿eh? Así que no me serviría, tengo que seleccionar la longitud de onda del máximo de absorción. Así que con este dispositivo selecciono la longitud de onda a la que absorbe, tiene el máximo de absorción la especie que yo quiero medir, y ya a continuación mido qué intensidad llega. Yo sé cuál es la intensidad que parte de la fuente y veo la que llega. Sabiendo la intensidad a la salida de la muestra y sabiendo la intensidad antes de la muestra, pues con la intensidad después respecto a la intensidad antes, determino la transmitancia, y con el menos logaritmo decimal de la transmitancia consigo la absorbancia. Esa es la definición de absorbancia, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué tipos de fuentes, los selectores, si hay algún tipo de requerimiento para las cubetas donde hay que poner la muestra y qué tipo de detectores se usan en ultravioleta visible, ¿no? Respecto a las fuentes, las lámparas, pues ya lo sabemos, ¿eh? Lo vimos en el tema 2. Las que más se suelen usar para el rango ultravioleta, para la zona ultravioleta, es la lámpara de hidrógeno o de deuterio. En realidad, como el deuterio da mucha más intensidad de luz, se usan lámparas de deuterio, ¿ok? Así que si quiero luz en la zona del ultravioleta, el dispositivo viene equipado con una lámpara de deuterio. Y si además quiero el visible, y siempre se suele unir el ultravioleta y el visible, pues necesito además una lámpara de tungsteno halógeno, que es la que emite con alta intensidad en la zona del visible. Así que estos dispositivos suelen venir con dos lámparas que se ponen juntas, la de deuterio y la de tungsteno halógeno, y entonces se mezclan las longitudes de onda que emiten las dos, y entonces obtengo un conjunto continuo que abarca tanto el ultravioleta, porque lo está aportando esa lámpara, como el visible, porque lo está aportando la de tungsteno halógeno, ¿de acuerdo? Bien, y si quiero una única lámpara que abarque todo, ultravioleta y el visible, pero solo una lámpara, pues entonces habría que usar la lámpara de xenón, ¿vale? Pero es más cara y es más engorroso, ¿no?, desde el punto de vista técnico. Y entonces normalmente lo que se hace es, como os he dicho, incluir estas dos lámparas y ya está. Así, con esas dos lámparas abarco todo el conjunto, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí tenéis la de deuterio, pues coge toda la zona ultravioleta, ¿vale? Y la de tungsteno halógeno, pues también coge parte ultravioleta y toda la zona del visible, incluso el infrarrojo cercano, ¿vale? Así que si sumo todo lo que me da esta lámpara con lo que me da esta lámpara, pues efectivamente abarco toda la zona que me interesa ultravioleta visible, ultravioleta visible. Esos son las fuentes, Aquí la tenéis representadas, ¿eh? Esto es un recordatorio porque esto se vio en el tema 2, ¿eh? Si alguien quiere, pues es un buen momento para recordar eso que vimos en el tema 2 acerca de las lámparas. Ese es el espectro que emite una lámpara de deuterio, ¿veis? En toda la zona ultravioleta, está la longitud de onda, pues tiene alta intensidad en toda la zona ultravioleta. Y esta lámpara, que es la del tungsteno halógeno, pues tiene intensidad alta en función de la temperatura a la que esté este filamento en la zona del visible, que está por aquí, ¿vale? Muy bien. Bien, vamos a ver el selector de longitud de onda. Pues tenemos dos opciones. El selector más preciso es obviamente los monocromadores, que usan redes de difracción, La vimos en el tema 2, es un buen momento para recordarlo, ¿de acuerdo? Redes de difracción. Y una rendija por la que, una vez que he separado el espectro en todas las longitudes de onda y he proyectado ese espectro en mi pantalla, pues a través de una rendija dejo salir solo una parte del espectro y de esa manera selecciono esa banda. Eso sería un monocromador. Es un poco más caro, pero es más preciso. Y bien, no obstante, en espectroscopía ultravioleta visible, sobre todo si estamos trabajando con moléculas grandes, orgánicas o complejos inorgánicos, las bandas de absorción que dan son muy anchas, son unas bandas muy anchas, con lo cual no me hace falta mucha precisión en la selección de longitud de onda, porque la zona del máximo de esa banda tan ancha va a ser prácticamente plana, es una banda tan anchota que el máximo no es un pico, ¿no?, sino que es prácticamente una parte horizontal.
Bien, entonces en esa circunstancia en que la banda de absorción de mi especie es tan ancha, no me hace falta un selector muy preciso, ¿eh? Y por eso aquí se usan mucho los filtros. ¿Por qué? Porque un filtro es muchísimo más barato que un monocromador. Y para compuestos orgánicos, o sea, grandes moléculas orgánicas o compuestos inorgánicos y complejos de coordinación, es más que suficiente un filtro, ¿eh? Sabemos que no selecciona tanto como un monocromador de red de difracción, pero la selección que hace es suficientemente buena si la banda de absorción es muy ancha, como es el caso, ¿de acuerdo? Así que podemos elegir, en función de lo que vamos a medir, si utilizamos para seleccionar la longitud de onda, utilizamos un filtro de absorción, que va muy bien, o queremos una cosa de todas maneras más precisa, para que no solo me valga para moléculas orgánicas, sino también me pueda valer, si en algún momento tengo que medir algo con más precisión, pues también puedo hacerlo. Bueno, pues en ese caso hay que usar los monocromadores, ¿de acuerdo? Muy bien, y respecto a los detectores, ¿cómo mido la intensidad de luz? Pues usamos o bien fototubos o tubos fotomultiplicadores. Esto de nuevo nos devuelve al tema 2, esto lo vimos en el tema 2. El fototubo es cuando las intensidades de luz son intensidades medias o bajas, media-baja, mientras que el tubo fotomultiplicador es para intensidades bajísimas, muy bajas. Así que la mayoría de los instrumentales en absorción ultravioleta visible lo que tienen es un fototubo, ¿de acuerdo? Y por último, dentro del instrumental, le exigimos algo al recipiente donde se ponen las muestras. Pues le exigimos que sea transparente a la radiación que estamos midiendo. Porque claro, si la cubeta donde yo pongo la muestra, la disolución que voy a medir, si la cubeta, las paredes de la cubeta ya absorben en el ultravioleta visible, pues entonces me destrozan la medida, ¿eh? Entonces, si voy a medir en el visible, puedo usar una cubeta de plástico, ¿eh? Porque un plástico transparente, precisamente transparente, significa que no está absorbiendo en el visible, por eso es transparente, deja pasar toda la luz visible. Bien, pero si quiero medir en el ultravioleta, no puedo emplear el plástico, entonces necesito usar una cubeta de cristal, ya sea cuarzo o sílice fundida, ¿vale? Para que no absorba el ultravioleta. Si uso una cubeta de plástico, la zona del ultravioleta me la absorbe, o si la uso de cristal normal, también la absorbe. Y lo mismo que le exigimos a las cubetas, se lo exigimos a todas las ventanitas, a todas las lentes, a todos los espejos que tenga el espectrofotómetro, ¿eh? Porque la luz va a ir recorriendo un camino muy largo dentro del espectrofotómetro, y si parte de la luz se me va a ir quedando absorbida en las ventanas a través de las que pasa, pues lo mismo, falsea la medida y no podemos medir, ¿eh? Así que exigimos que tanto las cubetas como todo el instrumental, todas las ventanas y todo lo que vaya a entrar en contacto con la luz, no absorba ni en el ultravioleta ni en el visible, ¿vale? Es necesario además que las caras del recipiente sean perfectamente planas y paralelas, no pueden estar torcidas o tener curvaturas, y deben mantenerse muy limpias. Por eso siempre antes de medir conviene limpiar las paredes de la cubeta, ¿eh? Perfectamente limpias y perfectamente planas y paralelas. Vamos ahora a ver la ley de Beer, que es la que usamos para establecer una relación entre nuestra señal, que en absorción es la absorbancia, entre nuestra señal y nuestra concentración. Si podemos establecer una relación lineal entre absorbancia y concentración, es justamente por la ley de Beer, ¿ok? Entonces vamos a recordar la ley de Beer, vamos a ver cómo se utiliza experimentalmente, y vamos a ver también qué posibles causas hay de desviaciones, donde de repente la absorbancia deja de tener una relación lineal con la concentración. En vez de ser una línea recta, empieza a formar una curva, ¿eh? Vamos a ver qué causas hay para eso y cómo se pueden remediar. Bueno, respecto a la ley de Beer, lo recordamos, ¿no? Si esto es una disolución que tiene una cierta concentración y un coeficiente de absortividad molar, que sería epsilon, bien, pues si yo hago pasar un haz de luz
de una longitud de onda que absorbe la especie que está aquí dentro, lo que observo es que antes de pasar a través de la muestra tiene una intensidad inicial y una vez que atraviesa la muestra ha perdido intensidad y la intensidad de salida, aquí se ve un poco, ¿no?, que está como apagado, la intensidad de salida es menor que la intensidad de entrada. Parte de la luz que entró no ha salido, es decir, ha sido absorbida. A ese cociente entre la intensidad de luz que sale respecto a la que entra, ese cociente le llamamos transmitancia, es decir, cantidad de luz que se ha transmitido, cuánta luz ha pasado respecto a la que entró, eso sería la transmitancia. Muy bien, y definimos la absorbancia, es una definición, como el menos logaritmo decimal de la transmitancia. Así que la absorbancia no es la cantidad de luz absorbida, porque la cantidad de luz absorbida, si esto es en tanto por 1, pues sería 1, que es el total, menos lo que se haya transmitido. Si al total le quito lo que se ha transmitido, me queda lo que ha absorbido. Así que 1 menos transmitancia sería la cantidad de luz absorbida. Pero eso no es la absorbancia. La absorbancia es el menos logaritmo decimal de la transmitancia. Muy bien. Bueno, pues esta magnitud, así definida, resulta que tiene una relación lineal con la concentración, y eso es la ley de Beer. Y los coeficientes que multiplican a la concentración y hacen que sea directamente proporcional a la absorbancia son la anchura de la cubeta, que llamamos B, ¿vale? O sea, la anchura de la muestra que absorbe. Si la muestra que absorbe tiene esta anchura, pues eso sería B. Y épsilon, que es la absortividad molar, es un coeficiente de proporcionalidad. Para una misma concentración en una misma cubeta, en función de cómo sea el épsilon, la absorbancia es mayor o menor. Entonces, si el épsilon es muy grande, para esa misma concentración, esa misma cubeta, habrá una gran absorbancia. Pero si épsilon es pequeño, para la misma concentración en la misma cubeta, si épsilon es pequeño, la absorbancia será pequeña. Bueno, pues esto, tal como lo hemos definido, que esto es la ley de Beer, la relación que hay entre la absorbancia, que es el menor logaritmo de transmitancia, y la concentración, tal como hemos definido la transmitancia y la absorbancia, eso no se puede medir experimentalmente. Lamento deciros que no se puede medir experimentalmente. ¿Y esto a qué se debe? Pues fijaos, si nosotros solo nos centramos en la intensidad de la luz antes de atravesar la muestra y en la intensidad de luz una vez que ha atravesado la muestra, ahí nosotros lo que detectamos es una caída en la intensidad de la luz, una caída. Pero claro, en la ley de Beer se lo estamos achacando toda la caída de luz, se la estamos asignando a lo que ha absorbido el analito, a lo que ha absorbido la muestra, a lo que ha absorbido la especie que es capaz de absorber esa luz, ¿de acuerdo? Y sin embargo la realidad no es esa. ¿Ha habido una caída de luz? Sí, una gran parte se debe a lo que ha absorbido el analito, perfecto, pero no es la única causa. Resulta que, fijaos, cuando la luz pasa de un medio, por ejemplo, el aire, al cristal, si es que esta cubeta es de cristal, por ejemplo, y cuando pasa del cristal a una disolución acuosa, por ejemplo, cada vez que atraviesa una interfase se produce reflexión. Hay parte de la luz que se refleja y por tanto no atraviesa. ¿Veis? Estas flechas hacia atrás está indicando que parte de la luz que ha llegado se ha reflejado hacia atrás. Claro, si se refleja hacia atrás, cuando yo detecto el final, detecto una caída de luz, en parte no es solo por lo que ha absorbido la muestra, sino por las cantidades de luz que se han reflejado en las paredes. Bien, y del mismo modo, también parte de la luz, una vez que está atravesando la muestra, se pierde, estas flechas, ¿veis?, se pierde por dispersión de la luz. También vimos en el tema 2 la dispersión de la luz. O sea que cuando hay partículas en el medio, cuando llega la luz, pues esas partículas dispersan la luz en todas las direcciones. Entonces, parte de la intensidad de luz que entró no llega a salir porque ha sido dispersada en direcciones distintas. Así que la caída total de intensidad, desde la intensidad de entrada a la intensidad de salida, la caída total no se debe solo al analito. Una gran parte es el analito, pero otra parte es lo que se refleja en las paredes del recipiente o la luz que se dispersa al atravesar la muestra. Bien,
Entonces, fijaos, por ejemplo, se produce una caída en la intensidad de luz de aproximadamente un 8,5% solo debido a las reflexiones. Claro, yo no le puedo asignar un 8,5% extra de absorción a mi analito. Si yo no tengo en cuenta esas reflexiones, yo digo que la caída total de luz, la total, que incluye este 8,5%, se deba al analito, y es falso. Estarían midiendo unas absorbancias mayores de las que corresponden a ese analito, no son las absorbancias reales. A la caída total de intensidad hay que quitarle la que se ha perdido por reflexión y la que se ha perdido por dispersión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hacen las medidas en el laboratorio? Esto experimentalmente, ¿cómo se aplica la ley de Beer? Pues experimentalmente lo que se hace es decir, vamos a ver, cuando se define la ley de Beer, lo que queremos es asignar la caída de intensidad de luz exclusivamente al analito. Bien, dado que las paredes y el disolvente también están afectando a la caída, pues para poder medir solo y exclusivamente lo que hace el analito, ¿qué es lo que hacemos? Medimos primero la caída de luz cuando aquí no hay analito, es decir, cuando aquí lo que hay es disolvente puro, no hay nada de mi analito. Si es una disolución acuosa, pues esto es agua pura, agua pura. Todavía no he disuelto nada, todavía no he disuelto la especie que va a absorber. ¿De acuerdo? Y entonces mido la caída de la intensidad de la luz debida exclusivamente a las paredes y al disolvente. Y esa sería la medida del blanco. Le llamamos el blanco porque mi analito no está presente. Y a continuación vuelvo a medir, pero ahora con una disolución en la que ya sí que he disuelto parte de analito. Entonces, claro, cuando aquí mida ahora la caída de intensidad, aquí ahora es lo mismo que antes, es decir, prácticamente las mismas reflexiones y dispersiones, y si hay un extra de caída de intensidad, sé que se debe exclusivamente ya a la presencia de mi analito. Así que lo que hacemos es directamente comparar la intensidad, esta intensidad de salida cuando está presente el analito respecto a la intensidad de salida cuando no está presente el analito. Y eso va a ser muy, muy parecido a lo que habíamos definido como intensidad de salida respecto a la intensidad de entrada. Porque esto lo habíamos definido así, sin tener en cuenta las paredes y el disolvente, sencillamente para poder relacionar la cantidad de luz absorbida, ¿no?, con la concentración del analito. Bien, como eso no es posible por la cubeta y el disolvente, el modo más directo de establecer una relación que se parezca mucho a esto es lo que os acabo de decir. Mido la intensidad cuando aquí no hay analito y mido la intensidad cuando sí hay analito. Entonces, en ese cociente, todo lo que se deba a las paredes y al disolvente, como estoy dividiendo una entre la otra, esas contribuciones se anulan, ¿vale? Se tacha arriba y abajo, desaparecen esas contribuciones. Por eso, en espectroscopía ultravioleta visible de absorción es absolutamente imprescindible medir un blanco. Yo nunca puedo hacer una medida absoluta, ¿no? Intensidad de entrada, intensidad de salida, no. Porque ahí estaría midiendo no solo lo que absorbe el analito, sino lo que reflejan las paredes y la luz que se dispersa. Así que no, yo sencillamente mido la intensidad cuando aquí no hay analito, está solo el disolvente, y vuelvo a medir la intensidad cuando sí está el analito. Entonces ese cociente yo ya sé que se va a deber exclusivamente al analito. Las cosas que sean iguales con y sin analito, que es el disolvente y las paredes, al hacer la división se me van, ¿de acuerdo? Y anulo esos efectos. Luego es imprescindible medir un blanco. Imprescindible. Y jamás se hace el blanco con aire. Se tiene que hacer con el disolvente, con el que donde vaya a estar presente el analito. Si yo en las disoluciones que tengo que medir, el disolvente es agua, pues eso, para hacer el blanco tendrá que estar lleno de agua. Y si el disolvente es agua con una mezcla con etanol, pues aquí tendré que poner agua en esa mezcla con metanol. En fin, el contexto, el disolvente que realmente voy a utilizar para disolver mi analito. Ese es con el que tengo que hacer la medida del blanco. ¿Por qué es la medida del blanco?
en esta intensidad, si aquí está solo el disolvente que sea, ahí estoy conteniendo tanto las reflexiones que se van a producir cuando el analito está aquí presente, porque van a ser muy parecidas con y sin analito. Estoy incluyendo ya las reflexiones y estoy incluyendo también las dispersiones de luz. Mientras que si aquí hay aire, las reflexiones en las paredes no tienen nada que ver con si aquí hay agua. La cantidad de luz reflejada dependen de los índices de refracción de los materiales que se va encontrando la luz en su camino. Y no tiene nada que ver el índice de refracción de una disolución líquida, un disolvente, con el del aire. De hecho, el del aire, el índice de refracción es prácticamente 1, es como si fuera el vacío, mientras que este no. Así que bajo ningún concepto se puede hacer el blanco con aire. Dices, meto la cubeta sin nada con aire y es el blanco. No, porque entonces no anulas el efecto de las reflexiones. ¿De acuerdo? Bien, así que siempre hay que hacer el blanco, y el blanco se hace siempre con el disolvente en el que va a estar mi analito. Bien, hay varias posibilidades. Sabemos que tenemos que medir siempre el blanco antes de medir la muestra con analito, con lo cual siempre tengo que hacer como mínimo 2 medidas, ¿no? El blanco y el analito. Bien, y para eso hay varios diseños posibles. O sea, siempre vamos a tener una fuente de luz, un monocromador o un filtro, después la muestra y después el detector. Bien, este es el caso más simple, ¿no? Que es un espectrofotómetro de haz simple. La luz llega por aquí y lo que hago es, primero meto la cubeta con el disolvente puro y le digo al instrumento, esto que estás midiendo es el blanco. Le doy al botón y entonces lo archiva como la intensidad sub cero, es decir, la intensidad del blanco. Y saco la cubeta y ahora meto la cubeta de la muestra y mido. Y entonces ya el propio dispositivo que está midiendo la intensidad con la muestra, como ha guardado en la memoria la que tenía con el blanco, pues el mismo dispositivo hace la división de esta entre la que tenía el blanco y me da ese valor de transmitancia o absorbancia, al menos logaritmo, ¿no?, de la transmitancia. ¿De acuerdo? O sea que en este caso primero meto una cubeta y después meto la otra. Y lo que he hecho es guardar en memoria la intensidad del blanco. Hay otras posibilidades. Por ejemplo, hay dispositivos que el haz de luz lo divide en 2 haces, ¿vale? Es un único haz de luz y lo divide mediante lentes y espejos en 2 haces. La mitad pasa a través del blanco y la otra mitad pasa a través de la muestra. Y esta luz que ha pasado a través del blanco llega a un fotodetector y esta luz que ha pasado a través de la muestra llega a otro fotodetector. Cada uno mide la intensidad. Esas 2 señales se unifican, se hace el cociente de la intensidad con muestra entre la intensidad del disolvente puro y eso me da la transmitancia y de ahí la absorbancia. ¿De acuerdo? Bien, así que en este caso se está haciendo las 2 medidas a la vez. No me hace falta hacer medidas simultáneas y tampoco me hace falta guardar en memoria este valor, porque se está midiendo directamente a la vez tanto la señal del blanco como la señal de la muestra. Y por último, digamos, el mejor diseño, porque es más económico, bien, sería el de haz doble pero con fotodetector único, ¿vale? La luz que a través del filtro o el monocromador he seleccionado llega aquí a un disco que tiene 2 secciones, que son estas oscuras que veis aquí, que son especulares, son espejos, y 2 espacios abiertos, O sea, aquí no hay absolutamente nada. Y este disco está rotando a alta velocidad. Entonces, si la luz cuando llega le toca espejo, en ese momento justo le toca espejo, pues entonces se refleja, llega por aquí, este es el disco visto de lado, ¿vale? Este es el disco visto de lado. Si le toca espejo se refleja, si le toca vacío, pues entonces atraviesa, ¿de acuerdo? Y eso de modo constante, o sea, va dividiendo la luz en reflejada, no reflejada, reflejada, no reflejada, de modo continuo, ¿eh? Bien, y entonces parte de la luz pasará a través del blanco y parte de la luz pasará a través de la muestra. La que pasa a través de la muestra se refleja en un espejo, que cuando aquí toca espejo, esto vuelve a ser otro disco que está sincronizado con este, de manera que si a este aquí le toca vacío, aquí le toca espejo. Así que atraviesa, se refleja y se refleja. Que aquí le toca vacío, digo vacío, le toca espejo, pues entonces le toca espejo, se refleja por aquí y entonces aquí le toca vacío. Si aquí le ha tocado espejo, aquí le toca vacío y entonces atraviesa. Muy bien,
Este fotodetector, que está sincronizado con estos discos giratorios, este detector sabe en cada momento si la intensidad que le está llegando es esta o esta. Entonces, de modo continuo está midiendo a la vez esta señal y esta señal. La diferencia entre una y otra son milisegundos, ¿no? Pim, 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 va cambiando constantemente, y este detector va detectando a la vez, prácticamente, con una diferencia de milisegundos, esta señal y esta señal. Automáticamente hace el cociente y ya tenemos lo que queríamos, la transmitancia, ¿no? La intensidad de luz que sale después de la muestra respecto a la intensidad de luz que sale después del disolvente. Aquí tenéis un diseño de un espectrofotómetro que es justamente el que acabamos de ver, doble haz, ¿vale?, con fotodetector único. ¿Veis? Esa es la fuente de luz. Estos son espejos, aquí hay un primer monocromador, ahí empieza a separarse los componentes de la luz, aquí ya van un poco separados, llegan a este espejo y aquí hay otra red de difracción más potente todavía. Entonces, si ya estaban separados, llegan aquí y se separan todavía más. Y ya pasan a través de varios espejos y este es el disco giratorio. De tal manera que si le toca vacío, llega a este espejo y atraviesa la muestra, la cubeta estaría aquí, mientras que si aquí le toca espejo, entonces se refleja, pasaría a través del blanco, que estaría aquí, y ya llegarían al fotodetector, que está aquí, que es un tubo fotomultiplicador. En este caso el detector es un tubo fotomultiplicador. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis el diseño, de un espectrofotómetro ultravioleta visible, ¿vale? Con doble haz, porque hay un doble haz de luz, uno que atraviesa el blanco y en simultáneo otro que atraviesa a la muestra, y también medimos en simultáneo ambas señales y el propio dispositivo hace el cociente entre las señales y me da el valor de transmitancia o de absorbancia. Una vez que hemos visto cómo usamos experimentalmente la ley de Beer, ahora vamos a ver qué tipo de desviaciones podemos encontrar de esa ley. Y hay tres tipos fundamentales de desviaciones. Unas que son desviaciones, digamos, reales, son intrínsecas a la propia ley. Resulta que la ley de Beer no se cumple siempre y en cualquier condición, sino que tiene un rango de concentraciones en el que se cumple. Y si excedes una determinada concentración, la ley de Beer deja de cumplirse. Para llegar a la ley de Beer hay que hacer una serie de aproximaciones que implican baja concentración. Entonces, si yo estoy en una zona de alta concentración, la ley de Beer no se cumple porque los presupuestos de los que he partido no se están cumpliendo. ¿De acuerdo? Eso serían desviaciones intrínsecas a la propia ley. Aunque tenga el mejor de los aparatos y haga una medida excelente, si estoy usando alta concentración, pues se va a desviar. No depende del instrumental o del modo de medir. Es una desviación intrínseca de la propia ley. Muy bien, pero aparte de esas desviaciones reales, también están desviaciones aparentes. Resulta que yo represento las absorbancias que he medido frente a la concentración y donde yo esperaba una línea recta, de repente me encuentro una curva. Y digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Se le llama aparente y no real porque, por ejemplo, si esa desviación es instrumental, en realidad ha salido curvo por un mal uso del instrumento de medida. Hay algo en el instrumento que está fallando. ¿De acuerdo? Entonces, una desviación aparente no se debe a que la ley falle, sino a que tú no estás midiendo bien. Y hay, por último, otras desviaciones también aparentes que son de tipo químico, y es cuando, sin yo saberlo, resulta que al disolver mi analito, el que yo quiero medir, resulta que en ese disolvente mi analito reacciona con el disolvente y forma una serie de productos y cosas que yo no me di cuenta, no veo, porque la disolución es transparente o porque absorbe en el ultravioleta, por ejemplo. Y entonces yo estoy pensando que mi analito está entero, es decir, está todo lo que yo puse, la concentración inicial sigue ahí, y la realidad es que no, es que parte de ese analito ha reaccionado y por tanto ha desaparecido. Entonces, hay una diferencia entre la concentración que yo supongo que hay y que es la que represento en absorbancia frente a concentración. Hay una diferencia entre esa concentración que yo he preparado y la real. La real va a ser menor, porque mi analito ha reaccionado y ha desaparecido parte.
Entonces, si yo represento la absorbancia frente a la concentración hipotética, la que yo pienso que tengo, pues me sale una curva. ¿Por qué? Porque en realidad esa concentración que yo he representado no es la concentración verdadera, no es la concentración que hay realmente en el matraz, ¿no?, que esté empleando. Las desviaciones reales, por tanto, que se deben a la propia ley, derivan de que la ley de Beer solo funciona para disoluciones diluidas, es decir, concentraciones inferiores a 0,01 molar. Si las concentraciones son superiores a 10 elevado a menos 2 molar, superiores a 0,01, empieza a haber desviaciones significativas de la relación de la absorbancia con la concentración. ¿Y eso por qué? Porque a concentraciones mayores de 0,01 la distancia promedio entre las moléculas de soluto que están en el disolvente, si el disolvente está muy diluido, concentraciones muy bajas, pues habrá una molécula de soluto por aquí y otra lejísimos, ¿no? Y que se encuentren entre ellas es muy complicado. Pero conforme va aumentando la concentración, cada vez hay más moléculas de soluto y llega un momento en que ya la distancia entre moléculas de soluto dentro de la mezcla del disolvente es cada vez más pequeña, porque cada vez hay más. Y llega un momento en que empiezan a interaccionar entre sí. Y cuando interaccionan entre sí, entonces afectan a las nubes electrónicas de esas moléculas, que son justo, esas nubes electrónicas son justo las responsables de la absorción de luz ultravioleta visible. Ya hemos dicho que cuando se absorbe luz ultravioleta visible está cambiando la forma de distribuirse los electrones, es un cambio electrónico. Claro, si esa nube electrónica se está viendo afectada por la interacción molécula-molécula, soluto-soluto, a concentraciones altas, pues entonces empieza a desviarse de la linearidad, De manera que, para que no haya desviaciones de la ley de Beer, es necesario diluir la concentración. Si tú estás partiendo de una muestra muy concentrada, primero tendrás que hacer un proceso de dilución, pues coger 1 mililitro y añadir disolvente hasta 100, ¿no? Hacer una dilución de 100 veces, por ejemplo, ¿no?, para asegurarte que la concentración sea inferior a 0,01 molar. Si no, la ley de Beer deja de cumplirse. Bien, y respecto a las desviaciones aparentes, que se debe a que yo no estoy midiendo correctamente, primero las de tipo químico, pues es lo que os he explicado antes. Resulta que cuando el analito se disocia, se asocia o reacciona con el disolvente, pues entonces está cambiando la concentración del analito, claro. Si se disocia, imagínate que lo añado y parte de él se disocia, es lo que por ejemplo le pasa a un ácido débil. Cuando yo pongo una concentración de un ácido débil, ácido acético por ejemplo, pues yo sé que no todo el ácido acético que he añadido permanece como ácido acético, porque el ácido acético parcialmente se disocia en un H+, ¿no?, y en un acetato menos. Claro, si yo eso no lo sé, si yo pienso que mi especie, cuando la disuelvo, permanece como tal, y por tanto la concentración que he preparado yo pienso que sigue siendo válida una vez que he preparado la disolución, pues entonces cuando represento absorbancia frente a concentración no me sale lineal, porque la concentración que estoy representando no es la verdadera, es la que yo calculé para preparar la disolución. Y resulta que una vez que yo puse esa concentración no permaneció, sino que en parte reaccionó y por tanto la concentración verdadera ha caído, es inferior a la que yo preparé. Igual que la disociación está la asociación. Resulta que en disolución pues varias moléculas se pegan unas a otras y forman unos agregados moleculares, imaginaos, ¿no? O se produce una reacción con el disolvente. Si yo lo desconozco, entonces yo supondré unas concentraciones que no son las reales, porque en la realidad se ha producido una reacción y entonces esas concentraciones iniciales han variado, han caído una cierta cantidad, depende de la constante de equilibrio. Bien, ¿cómo se corrige este error? ¿No? De repente represento y veo que no me sale una línea sino una curva y digo, ¿qué está pasando? Si las concentraciones son pequeñas, ¿a qué se puede deber? Y dice, bueno, pues es que a lo mejor mi analito está reaccionando, está haciendo algo con el disolvente y las concentraciones no son. Te pones a investigar, te das cuenta que efectivamente se está estableciendo una serie de equilibrios. Bueno, pues conociendo sencillamente las constantes de equilibrio, de ese equilibrio de disociación o de asociación o de reacción,
podré calcular las concentraciones reales y entonces sí, si represento la absorbancia frente a la concentración real, entonces sí que me sale una relación lineal, lo que predice la ley de Beer, ¿de acuerdo? Entonces sí que funciona. Por tanto, la desviación era solo aparente, Era aparente porque tú, sin tener en cuenta esas reacciones, porque no las conocías, estabas suponiendo unas concentraciones que no eran las verdaderas. ¿Ya está? Conociendo la constante de equilibrio, pues se puede corregir perfectamente. Bien, y también hay desviaciones aparentes de tipo instrumental, es decir, que hay algo en el instrumento que no está funcionando bien o yo no estoy usando adecuadamente. De estas hay dos tipos. Primero, la debida a la radiación policromática. Resulta que la ley de Beer solo se cumple para luz que sea de una longitud de onda, es decir, para radiación monocromática. Nosotros, cuando pasamos a través del monocromador y seleccionamos una banda, es estrecha, sí, pero no es una única longitud de onda, es un conjunto. Y resulta que la ley de Beer solo funciona para una longitud de onda. Si ya hay varias longitudes de onda, hay desviaciones, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué se debe? A que epsilon, porque en la ley de Beer parece que la absorbancia es epsilon por la anchura de la cubeta y por la concentración. Entonces, si epsilon cambia con la longitud de onda, la absorbancia también cambia con la longitud de onda. Y si en vez de pasar una única longitud de onda estoy pasando varias, como cada una absorbe una cantidad distinta, pues dejo de tener relación lineal, ¿Veis? Imaginaos una radiación que la luz que yo paso a través de mi muestra está compuesta de dos longitudes de onda, dos. Bien, si las dos si esas dos longitudes de onda tienen el mismo epsilon, por ejemplo, para una longitud de onda el epsilon es 1000 y para otra también es 1000, si las dos longitudes de onda tienen el mismo epsilon, entonces la absorbancia es la misma para los dos y entonces la relación es lineal. Pero si una tiene un epsilon de 1500 y la otra tiene un epsilon de 500, como es distinto, para la misma concentración en la misma cubeta tendrán absorbancias distintas, pues entonces esto deja de ser lineal, ¿veis? Ya se ha transformado en una curva. Y conforme aumenta la diferencia en el epsilon, por ejemplo aquí en 1750 frente a 250, pues más aumenta la desviación respecto a la linealidad, ¿vale? Así que el objetivo es, como yo sé que voy a pasar un conjunto de longitudes de onda y no solo una, tengo que conseguir que todas las longitudes de onda tengan el mismo epsilon o un epsilon muy parecido. ¿Eso cómo lo hacemos? Eso lo hacemos seleccionando el conjunto de longitudes de onda con el monocromador, de tal manera que ese conjunto de longitud de onda seleccionado coincida con el máximo de la banda de absorción. Si yo represento la absorbancia frente a la longitud de onda, pues así es como absorbe mi especie, mi analito. Esta es la banda de absorción. Si el conjunto de longitudes de onda que selecciono con el monocromador es esto que se llama la banda A, esta franja de longitudes de onda, esta franja que coincide con el máximo, veis que conforme varía la longitud de onda, porque de aquí a aquí está cambiando la longitud de onda, sin embargo la absorbancia es prácticamente la misma en toda la zona. Eso se debe a que en el máximo de una banda, el máximo es prácticamente plano. ¿Qué quiere decir? Como la cubeta es la misma concentración, la misma anchura, lo que quiere decir es que el epsilon se mantiene prácticamente constante en esta zona de el máximo. O sea que el epsilon es prácticamente el mismo en todo ese rango de longitudes de onda. Y por eso, si yo represento la absorbancia total que mido a partir de este conjunto de longitudes de onda frente a la concentración, para esa banda obtengo una línea recta, sería la banda A. Sin embargo, si con el monocromador escojo otro conjunto de longitudes de onda, por ejemplo este conjunto que llama banda B, fijaos que conforme avanza la longitud de onda, de aquí hasta aquí, ¿vale?, longitudes de onda, conforme avanza, fijaos cómo sube la absorbancia, sube todo esto. Es decir que, dado que la concentración es la misma, la cubeta es la misma, si está subiendo la absorbancia, quiere decir que está subiendo el epsilon, está cambiando el epsilon. Entonces, si yo escojo esta banda y trato de representar la absorbancia promedio o lo que salga
de este conjunto de absorbancia frente a la concentración no sale una línea recta, sale esta línea curva que corresponde a la banda B. De manera que siempre tendremos que seleccionar con el monocromador la longitud de onda que corresponda al máximo de la banda de absorción. De manera que siempre primero haremos un barrido para ver cómo absorbe nuestra especie, nuestro analito, en función de la longitud de onda, detectaremos dónde está el máximo y al monocromador le diremos, pues selecciona el máximo, ¿vale?, la longitud de onda a donde se da el máximo de absorción, y de esa manera garantizamos una relación lineal, ¿vale? Siempre habrá que escoger como longitud de onda, para hacer la medida, la longitud de onda que corresponda al máximo de absorción de nuestro analito en ese disolvente, en ese contexto. Y por último, dentro de las desviaciones aparentes instrumentales, ya hemos visto la desviación que se puede producir porque la luz que hacemos pasar a través de la muestra no es monocromática, una longitud de onda, sino que es un conjunto de longitudes de onda, es policromática, y hemos visto que eso se soluciona seleccionando el máximo de absorción, la longitud de onda al máximo de absorción. Bien, pues hay otro tipo de desviación que es la debida a la radiación parásita. Se llama radiación parásita a la radiación que acaba llegando al detector, por tanto contabiliza para la intensidad de luz que yo estoy midiendo, y sin embargo, aunque ha llegado al detector, no forma parte de las longitudes de onda que yo he seleccionado. Es decir, es una luz que debido a las reflexiones en los espejos, a atravesar ventanas y lentes dentro del propio dispositivo, pues han producido dispersiones de luz y reflejos en direcciones distintas de las que yo quería, y acaba rebotando en paredes y determinadas superficies y acaba llegando al detector sin que yo la haya seleccionado. Es luz parásita, luz extraña, ¿no? Pero que cuenta. Claro, eso ya depende de lo bueno que sea mi dispositivo, Si está bien hecho, la luz parásita será mínima, pero si no, pues no será mínima, y entonces eso puede hacer que se curve la relación de absorbancia frente a la concentración. Por ejemplo, si el tanto por ciento de luz parásita es cero, es decir, toda la luz que llega al detector es la que yo he seleccionado y no llega ningún otro tipo de luz que haya rebotado en alguna parte, pues entonces la relación es completamente lineal en todo el rango. Si hay un 0,2% de luz parásito, ya hay un momento en que empieza a desviarse de la linealidad, y conforme crece el porcentaje de luz parásita, fijaos, para un 5% ya enseguida se desvía de un comportamiento lineal, es una relación curva. Bien, entonces si yo en mi experiencia, cuando mido, detecto una curva, cuando sé que no hay desviaciones de tipo químico porque mi especie no está reaccionando, las concentraciones son bajas, por debajo de 0,01 molar, y estoy seleccionando el máximo de la banda de absorción, si aún así observo esta desviación curva, probablemente es porque el dispositivo no sea bueno y está llegando al detector luz parásita. Pues con esto ya hemos visto las posibles desviaciones que se pueden observar experimentalmente y cómo corregirlas, ¿no? Ahora vamos a ver aplicaciones. Bueno, la principal de todas ya la conocéis, es la determinación cuantitativa de analitos. La habéis hecho seguro en el laboratorio, ¿no? Es cuando metéis la cubetita y hacéis el cero con el blanco, después metéis la cubetita de vuestras muestras y vais midiendo las absorbancias con el espectrofotómetro. Y representáis absorbancia frente a concentración, después medís un problema que os dará una absorbancia y interpoláis en vuestra recta para sacar la concentración de la disolución problema. Ese es el uso más habitual, más extendido y que es muy práctico, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis, primero, es muy versátil y tiene una amplia aplicabilidad, es decir, hay muchísimas moléculas, tanto orgánicas como disoluciones de iones inorgánicos, que
absorben el ultravioleta visible y que se puede emplear este modo de determinación cuantitativa, midiendo absorbancias frente a concentración, ¿vale? Es tremendamente versátil. Tiene una alta sensibilidad, podemos detectar concentraciones hasta 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5 molar, o sea, podemos detectar concentraciones bajas. La selectividad es solo moderada, eso es verdad, no es un método muy selectivo, porque si hay varias especies en el medio, a una determinada longitud de onda, es posible que se solapen las absorciones de varias especies, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Tiene una buena precisión porque los errores que se cometen en la determinación de concentraciones con un método de absorción ultravioleta visible a través de la ley de Beer y la absorbancia suelen ser errores pequeños, del orden del 1 al 3% de error. Y las condiciones de trabajo pues son tremendamente fáciles y asequibles. O sea, usar un espectrofotómetro de ultravioleta visible es tremendamente fácil. Con lo cual, es una de las herramientas de análisis que más se usan, por su versatilidad, o sea, es aplicable a una cantidad inmensa de compuestos diferentes y es muy fácil de usar, con un error pequeño, con lo cual siempre que se pueda, pues se utiliza. Otra posible aplicación, aparte de la habitual del espectrofotómetro con la cubeta, etcétera, etcétera, está la posibilidad de hacer una titulación o valoración fotométrica, ¿vale? Titulación y valoración es lo mismo, es dos palabras para la misma cosa, son sinónimos. Sabéis, vosotros seguro que habéis hecho una valoración ácido-base, ¿no? Con fenolftaleína, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenéis en una bureta, desde la que vais dejando caer, una especie, ¿vale? Que va a ir cayendo gota a gota sobre otra disolución que está en un Erlenmeyer y que queréis valorar. Entonces vais dejando gota a gota, eso va reaccionando hasta que llega un momento en que el reactivo que va cayendo a la bureta va haciendo reaccionar al que está abajo en el Erlenmeyer hasta que el que está abajo se agota. Reacciona hasta que se agota. En ese momento es cuando se alcanza el punto de equivalencia. La cantidad estequiométrica que yo he añadido desde la bureta ha igualado a la cantidad que había abajo. Entonces se ha completado y todo lo que había en el Erlenmeyer ha reaccionado. A partir de ese momento, las siguientes gotas que van cayendo desde la bureta ya caen y permanecen. Ya no reaccionan con nada porque ya no queda reactivo, se ha agotado. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros podemos hacer esa valoración y detectar cuál es el punto de equivalencia que nos dará cuánto había en el Erlenmeyer, porque yo sé lo que he vertido desde la bureta, sé el volumen que he gastado y sé la concentración que he puesto, con lo cual por estequiometría puedo sacar la que había abajo y hacer una determinación cuantitativa. Bien, pues se puede hacer midiendo de modo continuo la absorbancia. Si alguno de los productos o reactivos absorbe a una determinada longitud de onda en el ultravioleta visible, pues yo selecciono esa longitud de onda y voy midiendo en continuo la absorbancia, hago pasar la luz a través del Erlenmeyer, digamos, ¿no? Y voy añadiendo gotita a gotita y voy viendo cómo va cambiando la absorbancia. Y entonces se pueden detectar varios comportamientos, ¿no? Por ejemplo, voy añadiendo desde la bureta, ¿vale? Aquí en el eje X está el volumen que voy añadiendo desde la bureta. Y desde que voy añadiendo, y esto es la absorbancia no cambia, hasta que llega un momento en que empieza a crecer. ¿De acuerdo? Eso que está reflejando, lo que veis aquí, ¿vale? ¿Qué significa la A? A es de analito, es la especie que quiero determinar. P es el producto de la reacción. Bien, y T es el titulante o valorante, es decir, el que está cayendo desde la bureta. Y en este caso particular resulta que el épsilon tanto del analito como de los productos es 0, es decir, no absorben a esa longitud de onda, no absorbe. Y el único que sí que absorbe, porque su épsilon es mayor que 0, es el titulante. Entonces, al principio yo solo tengo analito en el Erlenmeyer, Entonces la absorbancia es 0 porque el analito no absorbe. Empiezo a añadir de la bureta titulante, pero en cuanto cae el titulante, que sí que absorbe, no lo detecto porque el titulante reacciona con el analito y forma productos, y los productos tampoco absorben. Con lo cual sigo añadiendo el titulante, pero la absorbancia no aumenta, es 0, 0, 0, 0, 0. ¿Hasta cuándo?
hasta que se agota el analito. En el momento en que ya ha reaccionado todo el analito que tenía en el Erlenmeyer, que tenía abajo, pues ya la siguiente gota de titulante cae y permanece. Ya no reacciona con nadie porque no queda analito con quien reaccionar. Entonces permanece como tal y el titulante sí que absorbe, con lo cual empieza, conforme más titulante añado, más concentración hay de titulante, y como la absorbancia es proporcional a la concentración, pues va subiendo la absorbancia, va subiendo la absorbancia. Y entonces tengo dos tendencias, una lineal, donde la absorbancia es cero, y otra lineal ascendente, donde se cruzan las dos líneas, donde se cruzan, en ese punto es el punto de equivalencia. A ese volumen se ha igualado estequiométricamente la cantidad que he añadido de titulante con la que había de analito. Entonces, como sé el volumen gastado desde la bureta y sé la concentración, pues sé los moles que han reaccionado de titulante. Y como conozco la estequiometría de la reacción, pues puedo sacar los moles que había de analito. Y entonces he hecho una determinación cuantitativa. Ya sé cuánto analito había en la muestra problema. ¿Vale? Y lo he hecho a través de una titulación o valoración fotométrica. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Pueden darse muchos casos singulares. Todo dependerá de si el que absorbe es el analito, si el que absorbe es el producto de la reacción, si el que absorbe es el titulante, si absorben varios. Por ejemplo, fijaos en este caso donde tanto el analito como el titulante que cae desde la bureta, los dos absorben, ¿vale? Mientras que los productos no absorben. Bueno, pues inicialmente, cuando todavía no he añadido nada de titulante, lo que tengo en el Erlenmeyer es puro analito, y como el analito absorbe, pues tendrá una absorbancia determinada. Conforme empiezo a añadir titulantes de la bureta, va reaccionando para formar productos. Entonces la cantidad de analito va cayendo. Tengo una mezcla de analito y productos, donde sé que los productos no absorben y la cantidad de analito cada vez más pequeña. Como la absorbancia es proporcional a la concentración, conforme va cayendo la concentración, pues va cayendo la absorbancia. Hasta que llega un momento en que veo que la absorbancia empieza a crecer otra vez. ¿Eso a qué se debe? Pues a que ya se acaba el analito, he seguido añadiendo titulante, reacciona, hasta que se agota el analito que había. Una vez que se ha agotado, ya las siguientes gotas que caen de titulante, el titulante ya permanece como tal, porque no reacciona con nadie. Y como el titulante absorbe, pues conforme más titulante añada, más concentración habrá de titulante y por tanto la absorbancia irá creciendo. Entonces tengo una tendencia lineal descendente y una tendencia lineal ascendente. Donde se crucen las dos líneas en el punto de corte, ese es el volumen de equivalencia. Veo qué volumen he gastado, como sé la concentración del titulante, puedo sacar los moles y por la ecuación de la reacción por estequiometría puedo sacar los moles que había de analito que han reaccionado con él. Y entonces he hecho una determinación cuantitativa de cuánto analito había en la muestra problema. Y tenéis muchos otros casos, entonces podéis ir jugando con distintas posibilidades de que absorbe uno, absorbe otro, y veréis que al final siempre obtendréis dos tendencias lineales, dos rectas que se cruzan en un punto, y en el punto de corte es justamente el volumen de equivalencia, Con esto ponemos fin a la teoría, ¿no?, de esta primera gran parte del tema 5, que son las técnicas de absorción ultravioleta visible, las técnicas de absorción. Ahora lo que conviene hacer es algunos ejercicios de ejemplo. Vamos a hacer 4 ejercicios de esta parte. Y una vez que hagamos esos ejercicios pasaremos a la segunda y última gran parte de este tema, del tema 5 ultravioleta visible, que es la emisión, ¿no?, por luminiscencia de luz ultravioleta visible. Esa es la segunda gran parte que veremos después de hacer los 4 ejercicios de ejemplo de esta parte de absorción.